Bueno, mis cordiales saludos nuevamente para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Para los que me puedan escuchar por primera vez, mi nombre es Orlando Rodulfo. Me encuentro aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, a donde tengo un poco más de 20 años viviendo, gracias al Señor, salvado por su soberana gracia. Un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, clamé a Él, llegué por fe a Él, porque comprendí que estaba perdido y pude comprender que Él murió por mí y que fue sepultado y resucitó, y clamé a Él por salvación. Él me oyó y perdonó los pecados de este indigno pecador, salvado por su gracia. Fue un regalo que recibí de parte de Dios, porque yo no podía pagar ese precio tan alto. Lo pagó fue el Señor Jesucristo, ese día señalado con su sangre preciosa. Quisiera cantar en el himno número 18 de los himnarios de las asambleas, que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Y ya he orado, gracias al Señor, y quisiera cantarlo desde nada más 2 estrofas. ¿Cómo puede el pecador su perdón aquí saber? ¿Cómo puede el Salvador esto hacerle comprender? El que siente la verdad en su propio corazón, dice con seguridad: Dios le ha dado el perdón. Quien confía que Jesús por su redención murió, que Él su sangre en la cruz por salvarle derramó, haya por la fe sola gozo y divino amor, y en su alma tiene paz, santa paz en el Señor. Quisiera leer unas escrituras en el libro de Eclesiastés. Ya hemos entonado este precioso himno. ¿Cómo puede el Salvador esto hacerlo comprender? La salvación pertenece a Dios y al Cordero. El Espíritu Santo hace la obra en el corazón de una persona cuando la persona quiere responder al amor de Dios para salvación. Y esto es en esta dispensación de gracia, por la fe en el Señor Jesucristo, y el Salvador le va a hacer comprender. Padre, Hijo y Espíritu Santo son las tres mismas personas, son una triunidad. Por eso el himnólogo dice aquí: ¿cómo puede el Salvador esto hacerte comprender? Solamente te leo las escrituras y ojalá la palabra de Dios pueda hacer efecto en tu corazón y puedas encontrar salvación. Más que todo voy a leer escritura, Eclesiastés 1, la situación del predicador, la experiencia de él. Cada uno de nosotros tuvimos una experiencia antes de ser salvo. Cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, el Señor fue haciendo la obra en nuestros corazones, Dios guiándonos al Señor, haciéndonos comprender que éramos pecadores. Yo, Eclesiastés 1, versículo 12, la experiencia del predicador. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. He aquí todo
Ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto es aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Eclesiastés 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Versículo 16. Vi debajo del sol en el lugar del juicio, hallé impiedad, y en lugar de la justicia hallé iniquidad. Y dije yo en mi corazón, aquí vuelve a repetir él hablándose a su corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije yo en mi corazón: es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso, es que mueren los unos y así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Voy a leer en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quisiera repetir esto último de este versículo: y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, el pecado, como siempre se los digo, Dios tenía comunión con el hombre en el huerto del Edén, y ellos rompieron esa comunión con Dios. Ellos no iban a morir, ellos eran eternos, ellos eran como el Señor, eterno, pero ellos desobedecieron a Dios y ellos rompieron esa comunión con Dios, y ya Dios les había advertido que si comían de ese árbol que estaba en el medio del huerto, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, iban a morir. Ellos desobedecieron, y bueno, vemos lo que pasó y las consecuencias que ha traído esa desobediencia desde el huerto del Edén hasta los días de hoy, y hasta que se finalice todo el tiempo en esta tierra después del reinado milenial. Y pasó esa consecuencia a todos los hombres. Todos los hombres somos eternos. Eternos en la eternidad de condenación o eternos en el cielo. Porque la comunión que rompió Adán y Eva en el huerto del Edén por causa del pecado, Dios siempre ha dado su salida para que la persona pueda volver a encontrar y ser reconciliado con Dios, como lo dice la palabra, como lo dijo el apóstol Pablo en una de las cartas de Corintios.
reconciliados con Dios. ¿Por quién? Por medio de la persona del Señor Jesucristo en esta dispensación de gracia. O sea, fue rota, entró la maldición en la tierra, pero hay oportunidad de reconciliarse con Dios y ser eterno. Pero el cuerpo va a morir a causa del pecado que pasó, y pasó a todos los hombres y a toda la raza humana, y esta maldición pasó aún hasta los animales, como te leí aquí en Eclesiastés. Pero nosotros tenemos un corazón malo y pecaminoso, pero nosotros podemos tomar una decisión. Judas dice en Hechos de los Apóstoles que él tomó su decisión y su lugar que él quiso escoger aquí en la tierra. Voy a leer el versículo para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión. Quisiera resaltar, son los últimos versículos, para irse a su propio lugar. El Señor le dio oportunidad hasta el último momento, pero él no aprovechó esa oportunidad. Él era un apóstol y andaba con el Señor. Pudiera estar empapado de sabiduría, de escritura y de todo, y aún yendo a una congregación, estás muy cerca de la salvación, pero el enemigo te arrebata lo sembrado. Pero quisiera llegar al punto de los versículos que te leí del rey Salomón, la experiencia del predicador. Todos nosotros pasamos por una experiencia cuando escuchamos el mensaje, y aún antes había en nuestros corazones una tristeza, pero es el pecado que hay dentro del corazón. El ser humano, si no puede encontrar la paz con Dios por sus propios medios, porque tiende a buscar el pecado. El predicador dijo que él fue rey sobre Jerusalén. Él era hijo del rey David, y Dios también lo escogió a él para un ministerio. Pero vemos que él cayó aún hasta en apostasía y tuvo una vida pecaminosa, pero él recapacitó. Eso es lo que quiere Dios contigo, que tú pienses y que tú te autoexamines de tu vida que estás llevando aquí de pecado. Él pudo decir que él buscó sabiduría, el trabajo lo dio Dios también. Vio que todo lo que se hace debajo del sol era vanidad y más bien aflicción de espíritu. Estamos en un mundo pecaminoso, y este mundo nunca llena el corazón de ningún pecador. Esto fue lo que descubrió este hijo de David, Salomón. Él era sabio, pero había como una tristeza, y él estaba contando lo que había en su corazón, y se fijó alrededor y él vio que todo era vanidad. Este mundo es vanidad. El diablo utiliza este sistema mundanal, y en estos tiempos tiene más brillo. Hay cosas más modernas, y este Salomón experimentó, porque él tenía muchas riquezas y muchas posesiones, y pudo experimentar que nada de esto podía saciar ese corazón. Entonces él se dio de cuenta que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no se puede contar. Aquí nosotros no podemos cambiar las cosas malas que ya hemos hecho, que se haya hecho aquí cualquiera cosa en el pecado, y no se puede enderezar.
Y muchas cosas, aunque uno la quisieras tratar de enderezar aquí en la tierra, no la vas a poder enderezar. Pero sí puedes resolver el problema de tu pecado. Hablé yo en mi corazón. En mi corazón. Él se estaba hablando a su propio corazón. Yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Conocí que esto era aflicción todo de espíritu. Cuando nosotros no éramos salvos, cuando el pecado empezó a hacer efecto en nuestros corazones, porque el pecado cansa, y el único que puede solucionar ese problema en el corazón del ser humano es el Señor. Cuando yo no era salvo, yo pensaba, antes aún de escuchar mucho tiempo, antes de escuchar el mensaje del Evangelio, gracias al Señor que lo oí, que tuvo misericordia de mí, pero ya antes en mi corazón estaba inconforme conmigo mismo, y me hacía a veces yo mismo preguntas: ¿a dónde? ¿Qué me pasará si muero? ¿A dónde iré? Y tenía como esa preocupación. Cuando escuché el mensaje del Evangelio, empecé a oír el mensaje del Evangelio, me di de cuenta, al tiempo, Dios haciendo la obra en mi mente y mi corazón, me di de cuenta que era el pecado que estaba haciendo estragos en mi corazón y aún en mi cuerpo, porque muchas enfermedades por causa de las borracheras, de usar sustancias ilícitas y vivir en maldad en el corazón, imitando lo malo que hacían los demás. Porque más que todo uno imita lo malo que hacen los demás. Pero al escuchar el mensaje de salvación, hubo como un rayito de luz en mi corazón. Pero aún así, no fue porque yo corrí, ni porque yo estaba por mis propios medios podía alcanzar la salvación. Es porque no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Tiene que actuar la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el Señor, obrando en el corazón de un pecador. Como dice, ¿cómo puede el pecador su perdón aquí saber? ¿Cómo puede el Salvador esto hacerle comprender? Cuando recibí el perdón de mis pecados, hubo paz en mi corazón. Entonces vemos que el mismo predicador seguía haciendo una pregunta en su corazón, y decía: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allá hay tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije yo en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios pruebe y para que vean que ellos mismos todos somos semejantes a las bestias. Lo que le sucede a los hijos de los hombres le sucede a los mismos. Mueren y todo va al polvo. Todo lo que usted pudiera granjear aquí se queda aquí y lo disfrutan los demás. Todo tiene su tiempo, todo lo que tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto lo sabía el predicador. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Y la persona puede escuchar el mensaje, y si ha comprendido que está perdido, tiene que hacerse un autoexamen usted mismo en su corazón y sincerarse delante de Dios, como le pasó al hijo pródigo cuando estaba comiendo de la comida de aquellos cerdos. Él recapacitó en su mente y en su corazón y volvió a la casa del Padre, y el Padre lo recibió. Él dijo: he pecado contra ti, Padre, y contra el cielo.
hazme uno de tus jornaleros. Él no llegó con soberbia ni jactándose de porque era su padre, sino que se humilló delante de él y delante de Dios, reconociendo que era un pecador. Eso fue en el momento en que llegamos cada uno de los que somos salvos. Reconocimos en nuestro corazón, nuestros corazones se compungieron y pudimos comprender este gran versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Llegamos a Él por fe, llegamos a Él y Él perdonó nuestros pecados. Un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios, como pasó con este hijo pródigo. El padre lo recibió porque llegó humillado y lo vistió con las mejores vestiduras. Nosotros tenemos las vestiduras más grande que puede tener un mortal aquí en la tierra, que es la salvación de nuestras almas. Tú también las puedes alcanzar si te humillas delante de Dios y por la fe crees en el Señor Jesucristo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que condenar al mundo, sino para que sean salvos por Él. Él no te va a despreciar. Si tú comprendiste, te has autoexaminado en tu corazón, como te leí en el libro de Eclesiastés del rey Salomón, él se dio de cuenta que todo esto aquí en esta tierra es vanidad. Nuestras riquezas, nuestra herencia están en los cielos, herencias incorruptibles, inmarcesibles, como el Señor dijo, a donde la polilla ni el horrín corrompen. Como aquí en la tierra todo se corrompe. Nuestras riquezas están en el cielo. A todos los que hemos creído en nuestro amado Salvador, Él puede venir hoy, nos arrebatará, nos sacará de aquí, o si partimos de esta esfera terrenal por la muerte, ya nosotros hemos sido reconciliados con Dios por la fe en el Señor. Nuestros cuerpos irían a las tumbas, pero el día que Él venga seremos sacados, transformados, esos cuerpos transformados, levantados de las tumbas, y subiremos al cielo y seremos semejantes a Él por toda la eternidad. La reconciliación completa con Dios. Cree en el Señor Jesucristo, amigo. Autoexamínate tu corazón en la presencia de Dios, y que tú puedas comprender que estás perdido y te puedas humillar y creer en el Señor Jesucristo para que puedas alcanzar el perdón de tus pecados, porque Él vive. Él derramó su preciosa sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Crees esto? Y ascendió a los cielos. Él está a la diestra de Dios Padre. Cree en el Señor Jesucristo de todo corazón. Déjale tu carga de pecado y serás salvo.